El tema de la clase de hoy es drenaje. Vamos a empezar recordando algunos conceptos que vimos en la clase de relación agua-suelo-planta y en agua subterránea. Acá en el gráfico ustedes lo que pueden ver son dos zonas, una que se llama no saturada, en donde los poros contienen aire y contienen agua. Esta es la zona donde se desarrollan las raíces. Y más abajo van a encontrar una zona que se llama saturada, en donde todos los poros están llenos con agua. Esto es lo que vimos y lo que llamamos agua subterránea. Y recuerden ustedes también que cuando vimos en la clase de relación agua-suelo-planta-atmósfera, les dije que el suelo estaba formado por una parte sólida, una porción sólida, que representaba el 50% del volumen, mientras que el otro 50% correspondía a espacio poroso. En una situación de equilibrio, que llamamos capacidad campo, vamos a tener la mitad de los poros con aire y la mitad con agua. Es decir, que tenemos un 25% con aire y un 25% con agua. En una condición de saturada, entonces, vamos a tener un 50% con agua. Es decir, la totalidad de los poros van a contener agua. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de estos excesos de agua que son los que van a generar este problema de drenaje? Bueno, las fuentes son lluvia, riego, desbordamiento de cursos naturales, ascenso capilar, filtraciones de aguas subterráneas de zonas adyacentes. Y acá en este cuadro ustedes tienen entonces los dos problemas referidos a drenaje. Uno es saturación de la capa arable con agua que proviene desde la superficie. Y la otra es saturación de la capa arable, pero por elevación del agua subterránea o, en este caso, napa freática o capa freática. En la tabla ustedes pueden encontrar las distintas fuentes en ambos grupos. Bueno, y acá tenemos una de las fuentes de agua que puede ocasionar problemas en el drenaje y que es la presencia de canales clandestinos. Este problema es bastante importante. En la provincia de Buenos Aires hace poco tiempo se aprobó una ley que permite denunciar estos canales clandestinos. Bien, esto ya lo vieron en fisiología, pero ¿cuáles son los problemas que pueden ocasionar este exceso de agua o la falta de oxígeno? Todo va a terminar a concluir en un menor rendimiento. Acá tenemos una foto de un ejemplo de maíz, la raíz de maíz, y un ejemplo de un árbol. Y ahora quiero hacer enfoque en lo que es la napa freática. ¿Por qué nos interesa mantener la napa freática a una determinada profundidad? Nos interesa porque eh, puede llegar a ascender e invadir la zona de las raíces. Y acá como ejemplo tenemos en maíz que puede llegar a tener 2 metros de profundidad, y si ya pasamos a árboles ya estamos hablando de una profundidad bastante mayor, 3, 4 metros, árboles frutales. Acá tenemos en esta foto muestras de los daños que pueden producir este exceso de agua. Bien, entonces, ¿a qué llamamos drenaje? Drenaje agrícola. Llamamos drenaje a la eliminación del exceso de agua, ya sea en superficie o en profundidad. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué se realizan las tareas de drenaje?
para controlar un nivel freático alto, es decir, para abatir, para bajar la napa freática y para controlar los problemas de inundaciones y por ende de salinidad. Bueno, este es un esquema en donde lo que se intenta mostrar es cómo el nivel de la napa freática puede afectar el rendimiento. Fíjense, tenemos a su izquierda una raíces, un sistema radicular que está creciendo libre de la napa freática. O sea, la napa freática se encuentra por debajo de la profundidad de raíces. Esto es en primavera. Mientras que en verano, fíjense que hay una disminución, baja esta napa freática. Esto es en un suelo no drenado, estos dos ejemplos. Bueno, lo que vamos a obtener va a ser un mayor rendimiento cuando alejamos esa napa freática de la zona de las raíces. Mientras que en un suelo drenado, lo que vamos a tener tanto en primavera como en verano, la napa freática baja, por lo tanto no va a estar afectado el rendimiento por la napa freática. Es decir, este dibujo, este esquema lo que intenta mostrar es que el drenaje nos permitiría manejar esta variabilidad que puede tener la napa freática, este ascenso de la napa freática y que puede afectar los rendimientos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de distintos cultivos en distintos suelos en donde está dada la profundidad de la capa freática y dentro de la tabla se tienen los rendimientos relativos. Por ejemplo, tomemos el trigo, en donde tiene un 100% de rendimiento relativo cuando la napa freática está por debajo del 1,5 metros. Mientras que si está a 45 centímetros, el rendimiento es un poquito más de la mitad, o sea que se ve bastante afectado. Y acá tenemos un gráfico en donde se muestra un estudio que se hizo en la región pampeana por un grupo de investigación del CONICET. Básicamente acá lo que se está comparando son 2 años, un año húmedo y un año seco. Y acá lo que se puede ver en el eje X es la profundidad de la napa. Mientras que en el eje Y lo que se ve es el rendimiento relativo, el rendimiento relativo al potencial. Fíjense que tenemos un 100% del rendimiento en profundidades de la napa freática que están entre 1,2 y 2,4 para ambos años, tanto año húmedo como año seco. Cuando estamos en un año húmedo, fíjense que por encima de los 2,4 hay una disminución pequeña, pero hay una disminución del rendimiento potencial. Mientras que esta disminución del rendimiento potencial se acentúa muchísimo en un año seco. ¿A qué se debe esto? Se debe al aporte que la napa freática hace por capilaridad para satisfacer parte de la demanda del cultivo. Bueno, acá tenemos daños producidos sobre el rendimiento para algunos cultivos para distinto tiempo de inundación. Vamos al caso del maíz, por ejemplo, tenemos que a los 15 días de estar sometido a una inundación, ya la pérdida del rendimiento sería del 100%. Bueno, y acá tenemos un esquema de agua subterránea, esto lo vimos en agua subterránea, pero acá
lo que les quería mostrar es la napa freática, justamente, el nivel freático. Recuerden que es el acuífero libre, es un acuífero que va a estar en contacto con la atmósfera, no tiene una capa confinante por encima, es un acuífero cuya presión va a ser equivalente a la presión atmosférica, mientras que por debajo se encuentra el acuífero que acá está como cautivo o confinado, en donde vamos a tener una capa impermeable o casi impermeable en la parte superior y una capa impermeable o casi impermeable en la capa inferior. Por eso se dice que está confinado y como característica tiene que su presión va a ser mayor a la presión atmosférica. Bueno, y acá lo que se ve a su izquierda es la zona de recarga del acuífero confinado. Esta es otra característica. El acuífero libre o la napa freática, en realidad la napa freática es una parte de lo que llamamos el acuífero libre. Sería la parte superior, la más cercana a superficie. La recarga de esta napa freática y del acuífero libre se da por precipitaciones del lugar, mientras que la recarga en un acuífero confinado se produce por la recarga a través de su parte libre. Es decir, los acuíferos confinados en algún sector son libres y es ahí donde se produce la recarga. Por ejemplo, el acuífero Guaraní, que se extiende por Argentina, Uruguay y Brasil, es confinado en Argentina y en Uruguay, pero es libre en una parte de Brasil y es donde se produce la recarga. En esta foto lo que pueden ver es este nivel freático o capa freática o napa freática. Fíjense que se observa la zona radicular y que el nivel freático está muy cerca. Esto es habitual en la región pampeana, en donde la napa freática alcanza profundidades que van entre 2 metros a 4 metros. Acá tenemos otro ejemplo, este caso es en Salta. Y acá otro ejemplo en San Juan, en donde ya los niveles freáticos han subido y fíjense, han ocasionado una inundación superficial. Esta es otra foto del mismo lugar y estos son los daños que pueden producirse por este efecto del ascenso de la napa freática. O sea que este problema de drenaje además puede llevar a un problema de salinización. Acá lo que tenemos es para el Valle de Tulum en San Juan, para distintos meses del año, las superficies en donde la napa freática está a 1 metro en rojo, a 1,5 metros en naranja y a 2 metros en un color beige. Fíjense que durante julio a diciembre hay una gran parte de la superficie en donde la napa freática está a 2 metros, pero hay una parte en donde se encuentra a 1 metro y a 1,5 metros. Esta situación de 1 metro no se ve en los meses anteriores. Recuerden que siempre los niveles de la napa freática están asociados con la lluvia. Bueno, y acá pueden ver algunas recomendaciones en cuanto a la profundidad que debería tener esa napa freática para no afectar nuestro rendimiento. En general se recomienda que esté por debajo de los 2,5 metros. Obviamente esto va a depender mucho del cultivo. Y bueno, acá en esta diapositiva lo que pueden ver es cuál es la dinámica de la napa freática para la región pampeana. Yo les dije que está muy asociado su nivel a las lluvias, a las precipitaciones. Por lo tanto, es lógico, es normal que se produzca un ascenso en la época de lluvias.
que en el caso de la región pampeana va a ser entre septiembre y diciembre o diciembre y febrero. Acá tienen para la región pampeana distintas zonas en donde se encuentran freatímetros. Los freatímetros son pozos que lo que permiten es hacer un seguimiento de la napa freática. El instituto que hace uno de los institutos que hace estas mediciones es el INTA, y en su página van a poder encontrar el seguimiento de la napa freática para distintos lugares. En este caso es el partido de General Villegas, en donde acá también se puede ver el gráfico para distintos años. Fíjense la variación que hay entre los años. Bueno, obviamente si yo les dije que está asociado a las lluvias, y las lluvias vimos que son muy variables tanto en el espacio como en el tiempo, es normal entonces que la napa freática tenga este comportamiento. Bueno, y acá lo que tenemos es la evolución de la napa freática para un año, pero para distintos meses. Fíjense cómo va variando. En marzo es donde tenemos la mayor profundidad, 2,5 metros, mientras que en marzo podemos estar por encima de los 2 metros, o sea, menos de 2 metros de profundidad. En esta foto lo que pueden ver es los freatímetros, estos pozos de medición que yo les mencioné. Y bueno, vamos a pasar entonces a la parte práctica, a los ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio número 53, en donde les dicen, la pregunta es, ¿cuál va a ser la profundidad de la napa freática que se encontraba a 1,5 metros de profundidad luego de una precipitación, una lluvia efectiva de 200 milímetros? Los datos del suelo son los siguientes. El horizonte A, de 0 a 50 centímetros, tiene una humedad volumétrica actual de 12%, una humedad volumétrica capacidad campo de 17% y una humedad volumétrica saturación de 45%. Mientras que el horizonte B tiene una profundidad de 50 a 2 metros, una humedad volumétrica actual de 15%, una humedad volumétrica capacidad campo del 10% y una humedad volumétrica saturación del 50%. Bien, ¿cómo comenzamos a resolver este problema? Acá yo lo que hice fue un esquema en donde, bueno, dibujé la napa freática que se encontraba a 1,5 metros. Lo primero que tenemos que hacer es el cálculo del agua que se necesita para llevar a capacidad campo el horizonte que está por encima de la napa freática. En este caso es el horizonte A, porque el agua esa va a quedar almacenada y no va a percolar, o sea que no va a influir en el ascenso de la napa freática. Entonces lo primero que hacemos es el cálculo de la cantidad de agua que se necesita para llevar a capacidad campo el horizonte A. ¿Cómo hacemos esto? La cantidad de agua va a depender o va a estar dada por la humedad volumétrica capacidad campo menos la humedad volumétrica actual por la profundidad del horizonte. Es decir, que tenemos que la humedad volumétrica actual es de 17%, 17 sobre 100, menos, perdón, la humedad capacidad campo es del 17%, 17 sobre 100, menos la humedad actual, que es del 12%, 12 sobre 100, por la profundidad del horizonte, que es de 50 centímetros, 500 milímetros. Esto nos está dando una lámina, una cantidad de agua expresada en lámina de 25 milímetros. Es decir, que de los 200 milímetros de lluvia efectiva, de lluvia que ha ingresado al suelo, 25 milímetros van a quedar almacenados en el horizonte A. Mientras que
el resto, los 175 milímetros restantes, van a pasar, van a percolar y pueden producir elevación de la napa freática. Este sería entonces el segundo paso. Tenemos el horizonte B, que si nos fijamos su humedad actual ya está por encima de capacidad campo. Es decir, que el agua que ingrese a este horizonte no va a ser almacenada, no va a ser retenida. Va a continuar percolando por efecto de la gravedad. Bueno, entonces acá el cálculo que tenemos que hacer es la cantidad de agua excedente, la que pasó a ese horizonte B, qué superficie o qué espesor de suelo va a saturar. Y para ello necesitamos conocer la humedad volumétrica a saturación del horizonte B. Entonces, la profundidad que se satura, la profundidad del suelo, va a ser igual a la lámina excedente sobre la humedad volumétrica a saturación menos la humedad volumétrica actual. Esto es igual a 175 sobre 0,5 menos 0,15 y nos da un resultado de 500 milímetros. Es decir, que la nueva profundidad va a ser igual a 1,5 metros, que es la profundidad en la que se encontraba, menos lo que subió, medio metro más. Es decir, que finalmente la napa freática va a quedar a 1 metro de profundidad. Fíjense que en este caso, en este segundo paso, la profundidad que se saturó yo la saqué de esta igualdad en donde lámina va a ser igual a la humedad volumétrica de saturación menos humedad volumétrica actual por profundidad. De ahí despejé profundidad. Bueno, y acá tenemos otro ejercicio en donde nos dicen que este horizonte tiene de 0 a 200 centímetros y la humedad volumétrica capacidad campo es de 17%, la humedad volumétrica de saturación del 45% y la humedad volumétrica actual es del 7%. Fíjense que este suelo no se encuentra en capacidad campo, su humedad actual es del 7% y la capacidad campo es del 17%. Es decir, que parte del agua que caiga o la lluvia que haya en este campo va a quedar almacenada, va a ser retenida. Recuerden que el agua se va a almacenar hasta el límite de capacidad campo. Bueno, ¿qué ocurre entonces si cae una lluvia efectiva de 85 milímetros? La pregunta es, ¿a qué profundidad va a quedar la napa freática? Bueno, acá está otra vez el dibujo y lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad de agua necesaria para llevar este suelo, este horizonte, a capacidad campo. ¿Cómo sabemos esto? Recuerden, va a ser igual a humedad volumétrica capacidad campo 0,17 menos humedad volumétrica actual, que es 0,07 por 1500. Esto nos va a dar, esto nos está dando 150 milímetros. Es decir, que para llevar a capacidad campo 2500 milímetros del horizonte que está con humedad actual del 7%, se necesitan 150 milímetros de agua. Y la lluvia que tenemos es de 85, por lo tanto, no va a haber en este caso un ascenso de la napa freática. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de otro concepto que está relacionado con el drenaje, que es lo que llamamos coeficiente de drenaje. En este caso, en el caso anterior lo que vimos fue el ascenso de la napa freática. Acá, en este caso ya vamos a empezar a hablar de cantidad de agua que hay que desalojar, que eliminar. Este coeficiente de drenaje está referido a la cantidad de agua que yo tengo que conducir, sacar, para evitar problemas
de anegamiento al cultivo. ¿A qué va a ser igual este coeficiente de drenaje? El coeficiente de drenaje va a ser igual a una lámina, que es la lámina excedente, sobre el tiempo que va a tolerar el cultivo el anegamiento. Acá en este caso tenemos un ejemplo en donde se dice que tenemos un cultivo que requiere una lámina neta de riego de 350 milímetros que se va a aplicar durante 90 días y que posee un sistema de riego con una eficiencia del 50%. ¿Qué significa esto? Que voy a tener una lámina bruta que va a ser igual a lámina neta sobre la eficiencia de aplicación del 50%. Por lo tanto, mi lámina bruta va a ser de 700 milímetros. Es decir, que tengo un exceso por encima de la lámina neta de 350 milímetros. Esos 350 milímetros en exceso deben ser eliminados, deben ser drenados durante la campaña de riego, es decir, 90 días. En este caso, el coeficiente de drenaje va a ser igual a 38,8 metros cúbicos por día y por hectárea. ¿Por qué por hectárea? Porque el resultado me da en milímetros y recuerden que un milímetro equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en donde lo que se pide es cuál es el coeficiente de drenaje en esta situación. Tenemos una lluvia efectiva de 60 milímetros que va a caer sobre un suelo que ya estaba a capacidad de campo. Y el cultivo resiste como máximo 3 días de saturación. Es decir, que si estaba a capacidad campo, el agua que esté por encima de este valor, o sea, toda esta lluvia va a ser exceso. Ahora, si el cultivo tolera 3 días, yo tengo que eliminar esos 60 milímetros, que es la lámina excedente, en 3 días. Por lo tanto, el coeficiente de drenaje va a ser igual a 20 milímetros por día, es decir, 60 milímetros dividido 3 días. O, lo que es lo mismo, 200 metros cúbicos por día por hectárea. Bueno, acá tienen otro ejemplo que es similar al caso anterior. Y ahora yo les estoy hablando de coeficiente de drenaje, de drenar, de eliminar los excesos. ¿Cómo vamos a eliminar los excesos? En primer lugar vamos a situarnos en dos situaciones. Uno es que tengamos un exceso producido por el ascenso de la napa freática. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es abatir, bajar el nivel de la napa freática. Es decir, que en este caso el drenaje va a estar destinado a el abatimiento de la napa freática. Mientras que si el problema que tenemos es agua superficial, escurrimientos superficiales, lo que vamos a necesitar es un drenaje superficial, una serie de canales o drenes en realidad que van a permitir conducir el agua hacia un sector del campo en donde no sean perjudiciales. Bueno, vamos a empezar con lo que es el drenaje superficial. Acá ustedes lo que tienen es esquematizado distintas jerarquías de drenes. Como ven, vamos a tener acá, tenemos surcos, esto es un riego gravitacional, y en donde vamos a tener unos colectores parcelarios, unos canales parcelarios, están dentro de las parcelas. Estos canales parcelarios que están dentro del lote van a drenar, van a conducir el agua hacia un colector secundario y luego estos colectores secundarios van a descargar en un colector principal. En el caso de drenaje, siempre lo que se tiende a hacer es a aprovechar la pendiente del lugar para hacer la menor cantidad de movimiento de tierra. Bueno, acá tienen otro esquema en donde se ven los drenes parcelarios que
van a descargar en un dren secundario y este dren secundario descarga en un dren colector o principal. Lo mismo. Drenes parcelarios, secundarios y principal. Acá tienen una vista de, esto es un dren en la provincia de Entre Ríos luego de una lluvia. Ahora, los drenes, el sistema de drenaje puede tener distintas formas. Fíjense que pueden ser paralelos o pueden ser en lo que se llama espina de pescado. Es decir, que tienen un determinado ángulo con respecto al colector. O sea, pueden ser paralelos al colector o pueden tener un ángulo. Bueno, acá tienen distintos tipos de sistemas de alivio. Sistemas mixtos, paralelos, espina de pescado. Acá tienen drenes paralelos y lo que está graficado son las curvas de nivel para que vean cómo lo que se hace es aprovechar o buscar darle pendiente a esos drenes. Cuando hablamos de pendientes, recuerden que estamos en el orden de 0,1 a 0,4%. Esto es otra vez lo mismo. Acá tienen un ejemplo de un sistema de drenaje con la forma de espina de pescado. A su izquierda tienen una foto. Bueno, acá tienen uno mixto. Acá también uno mixto a campo. Se ven en amarillo, encerrado en amarillo, drenes paralelos y en rojo la espina de pescado. Cada uno de estos tipos va a depender de la pendiente que ustedes tengan en su establecimiento. Bueno, acá es fotos en donde se pueden observar los distintos sistemas de drenaje. Acá las máquinas trabajando. Bueno, y ahora vamos a pasar a los tipos de drenes. Básicamente vamos a poder hablar de dos tipos de drenes, que son abiertos o no abiertos, o que puede ser por tubería o por zanjas, pero que están tapadas. La ventaja de los drenes abiertos es que son más económicos. Y la desventaja es que van a dificultar las labores en el terreno y van a quitar superficie útil. Bueno, acá tenemos ejemplos de un sistema de drenaje. En este caso es en Salta. ¿Por qué en Salta son necesarios estos sistemas de drenaje? Este campo tiene riego por goteo, pero sin embargo tiene canales de drenaje. Es decir, que no solamente el drenaje está asociado al riego gravitacional. ¿Y por qué ocurre esto? En Salta Salta tiene una característica que es que tiene lluvias concentradas durante 2 meses o los meses de verano. Debido a lo que ustedes vieron, ya lo vimos en las precipitaciones, debido ahí a un centro ciclónico, es que las lluvias se acumulan durante el verano y son grandes volúmenes de agua que provocan problemas y entonces se hace necesario tener este sistema de drenaje. Bueno, esta es la foto que ya les había mostrado en Entre Ríos. Y entonces lo que vimos hasta ahora es drenaje superficial, de escurrimiento superficial. Ahora vamos a meternos con la napa freática, que ustedes ya vieron que es importante mantenerla por debajo de un determinado nivel. Y esto se llama abatimiento de la napa freática. ¿Qué significa abatimiento de la napa freática? Significa disminuir su nivel, o sea, aumentar su profundidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? También con dos sistemas, lo que son las zanjas abiertas, como en este caso, o, bueno, acá está una foto, o con tuberías, como en este caso.
¿Tuberías o zanja abierta? Bueno, vamos a empezar con las zanjas abiertas. Bueno, acá tienen una foto de una zanja abierta. Ahora, esto lo vamos a ver en canales, pero es simplemente para que sepan que cuando diseño un canal, ya sea para conducir agua o para drenar agua, ¿cómo voy a saber qué caudal es capaz de transportar ese canal? Bueno, esta fórmula de Chesi-Manning que relaciona el caudal, fíjense, con la sección y la velocidad, me permite calcular el caudal que puede transportar un canal. Bueno, y acá esto lo vamos a ver en canales también, pero bueno, la idea es que sepan de qué velocidades estamos hablando. Fíjense que estamos hablando de 0,20 a 1 metro sobre segundo, según el tipo de textura. Y ahora vamos a pasar a lo que son los drenes internos. Yo le dije, teníamos drenes abiertos o drenes internos. Dentro de los drenes internos, fíjense que vamos a encontrar tres tipos. Las zanjas cubiertas, los drenes cilíndricos o tubulares sin revestimiento, son los drenes tipo topo, y los drenes con tubo, con tubería. Ventaja de estos drenes internos es que no dificultan las tareas de plantación o mantenimiento. La desventaja es que son más costosos que los abiertos. Bueno, vamos a pasar acá en este esquema que yo les había mostrado antes, que es el abatimiento de la napa freática a través de tubería. Vamos a empezar con las zanjas que están revestidas. Son zanjas, pero que se llenan con algo. En el caso A, están llenas con piedras o con troncos o con ladrillos. El dren topo, que es muy utilizado en el campo, fíjense, esta sería la forma. Acá tenemos a su izquierda el instrumento que se utiliza para efectuar esta galería, este dren. Y a la derecha pueden ver la forma que adquiere este tipo de dren. Acá en esta foto ustedes tienen la maquinaria que es la que se utiliza para hacer este dren topo. Y finalmente tenemos el drenaje, los drenes por tubería. Acá hay un ejemplo de una tubería. Fíjense que va a tener orificios en donde se favorece la entrada de agua, pero se dificulta la salida. Estos son la tubería de drenaje, fíjense, son corrugadas. Y principalmente lo que es drenaje por tubería se utiliza más en los campos deportivos, debido a que es algo muy costoso. Bueno, acá tienen un esquema de un campo deportivo en donde se puede observar la tubería, el tubo perforado de drenaje. Y estos van a derivar en un colector. Entonces, cuando diseñamos el drenaje por tubería, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es la velocidad mínima. Velocidad mínima se necesita básicamente para que no se produzca la sedimentación y no vaya disminuyendo la sección de paso. Y la velocidad máxima es 0,4 metros sobre segundo y la velocidad máxima puede estar entre 2 o 3 metros sobre segundo. Fíjense la diferencia con respecto a la velocidad máxima que yo les mencionaba en el caso de los canales o los drenes en tierra, en donde máximo era 1 metro sobre segundo, y esto tiene que ver obviamente con la erosión. En este caso se admiten velocidades mayores. En cuanto a la pendiente en general también está entre 0,2 y 0,5%. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el espaciamiento y la profundidad de los drenes.
y el diámetro de las tuberías. Estos dos puntos no entran dentro de este curso de riego. Yo se los menciono simplemente para que sepan que son parámetros que hay que tener en cuenta cuando se diseña el drenaje. Y el espaciamiento se puede realizar a través de distintas formas. Una de las fórmulas más utilizadas es la de Donan. Acá tenemos la ecuación de Donan, en donde en relación o el espaciamiento entre drenes va a depender de la conductividad hidráulica y también de la profundidad de la napa freática y la profundidad a la que se quiere llevar la napa freática. Además de, obviamente, la carga, la entrada de agua. No voy a entrar en detalle porque se los menciono simplemente para que lo conozcan, pero no es un tema de este curso. Bueno, y acá sí les dejo desarrollado un ejemplo. Y por si alguno quiere entrar y si es curioso y chusmear y empezar a ver cómo es este tema del cálculo del espaciamiento entre drenes, hay un programa que es libre, un software libre, que es el Spadrem y que les permite calcular el espaciamiento por distintas fórmulas. Acá tienen el link para descarga y estas son distintas capturas de pantalla. Bueno, y a modo de recomendación o para que tengan un orden de magnitud, acá tienen distintos espaciamientos y profundidades de drenes más comunes en distintos suelos. En un suelo arcilloso estamos hablando de drenes espaciados a 10 o 17 metros con una profundidad de 1 metro y medio, mientras que en suelos que están irrigados, en donde tenemos ya un aporte de agua permanente, el espaciamiento es entre 50 y 200 metros y la profundidad es de 1,65 a 2,65. Bueno, esto es para campos deportivos, distintas recomendaciones. Fíjense que la Asociación de Golf recomienda distancia entre drenes de 4,5 a una profundidad de 0,7 a 0,96. Y acá lo que tienen, bueno, esto lo vimos en agua subterránea, la ley de Darcy, que habla sobre el flujo, el movimiento del agua en zonas saturadas. Y esto acá yo se los puse para que sepan también los caudales que pueden circular a través de la tubería, teniendo en cuenta la conductividad hidráulica y la longitud del dren. Y a su derecha tienen distintos valores de conductividad hidráulica para distintos suelos. Todos estos temas los vimos en agua subterránea. Y acá otra vez la fórmula de Manning, que vamos a entrar más en detalle en la clase de canales. Y acá lo que tienen es el dimensionamiento para el diámetro. ¿De qué va a depender el diámetro del dren? Fíjense que va a depender del caudal que se quieran transportar, de un coeficiente de Manning, de un coeficiente que es de HD, en donde H sería la altura del agua y de la superficie libre de agua. Y bueno, y eso es todo entonces del tema de drenaje.